Salmo número 94. Este es un salmo como muchos. Abundan salmos como este. Es un salmo de turbación, es un salmo de confusión, pero es un salmo de consuelo también. Es un salmo de violencia y de venganza, pero es un salmo también de paz y de reconciliación. La primera venganza que se menciona en este salmo es la venganza de Dios. De hecho, en este salmo se habla de Dios como el Dios de las venganzas. El verso número 1, Salmo 94, se refiere a Dios como el Dios de la venganza. Jehová, Dios de las venganzas. Dios de las venganzas. Y lo repite 2 veces. Jehová, Dios de las venganzas. Dios de las venganzas. Muéstrate. Y quizás alguien se puede preguntar, ¿cómo es posible que Dios sea un Dios vengativo, que sea un Dios de venganza? Eso es contraproducente, eso es contradictorio, es incongruente. Dios es un Dios de amor. Claro que es un Dios de amor, pero es bien obvio, es bien claro, es expresado de una manera explícita en la Biblia que Dios es el Dios de las venganzas. Ahora, para eso tenemos que entender 2 cosas. Primero, tenemos que entender qué tipo de venganza es esta. Y tenemos que entender contra quién va dirigida esta venganza. Lo primero es que la venganza, el tipo de venganza del que habla cuando se refiere a Dios como el Dios de las venganzas, es la venganza de Dios contra la violación de su ley infinitamente santa. Es la venganza de la justicia divina contra aquellos que han violado su ley. No es una venganza apasionada y pecaminosa, arrebatada como la venganza de los humanos. Es una venganza divina, es una venganza santa, es una venganza perfecta. ¿Y contra quién va dirigida esta venganza? Va dirigida en contra de los que con injusticia detienen la verdad de Dios, detienen la justicia de Dios, los que violan la justa ley de Dios. Dios es el Dios de las venganzas. La Biblia lo muestra explícitamente desde el capítulo 3 del libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios y Dios los expulsó del huerto. Esa era una venganza de Dios contra estos dos personajes que violaron la ley de Dios, violaron la soberanía, la majestad y el mandamiento divino. No una venganza personal como las venganzas de los hombres, es la venganza de la justicia y la santidad suprema. Y luego uno sigue leyendo y en el capítulo 4 Caín mata a Abel y Dios lo expulsa de su presencia y lo maldice. Y luego uno sigue leyendo y encuentra que la tierra se llena de violencia en el capítulo 6 del libro de Génesis. Y Dios le dice a Noé que va a enviar un diluvio porque la maldad de los hombres ha llegado hasta su presencia. Y espera 120 años porque Dios es lento para la ira. Porque Dios es grande en misericordia. Pero Dios es el Dios de las venganzas. Y envía el diluvio y destruye a todo ser viviente, excepto a aquellos que se refugian en el arca. Y uno puede ver, sigue leyendo en la Escritura y puede ver que Dios viene en contra de aquellos que se rebelan contra su mandamiento en Babel, y a la cabeza un hombre llamado Nimrod, que significa rebelde, y Dios confunde la lengua y confunde absolutamente todo en Babel. Y Babel llegó a convertirse en el símbolo de la rebelión de los seres humanos en contra de Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo final,
Babilonia, que es derivada de Babel, se convierte en la gran ciudad, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así lo dice la Escritura, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y es una manera de referirse al sistema del mundo, a la corriente del mundo. Si tú no caminas con Cristo, si tú no tienes esa fe y no has venido a esa fe en arrepentimiento, tú formas parte de ese mundo, de esa Babilonia, de esa madre de las rameras y de todas las abominaciones de la tierra, de la cual habla el libro de Apocalipsis. Y esa madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, esa Babilonia, está impulsada y apoyada y respaldada por el poder de lo que el libro de Apocalipsis le llama la bestia. Y la bestia está respaldada por el poder de lo que la Biblia le llama el dragón, que es el diablo y Satanás, que es el mismo que incitó a Adán y a Eva a rebelarse contra Dios. Es toda una cadena, es toda una conexión. Es una conexión que llega hasta ti mismo, llega a tu manera de pensar, a tu manera de vivir, a la manera de vivir la vida en nuestra sociedad. Por eso Dios es el Dios de las venganzas. Quizás alguien pregunta, ¿cómo es posible que este mundo, si Dios lo creó, tenga problemas como el coronavirus? La razón es la incredulidad y el rechazo de los hombres. Y Dios misericordiosamente envía golpes, algunas veces tan severos, pero que no destruyen del todo a los seres humanos. Y son golpes severos como los golpes severos de un padre para disciplinar a su hijo, para hacerlo reaccionar. Y el Salmo 94, al referirse a Dios como el Dios de las venganzas, en el versículo número 2 agrega lo siguiente: engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Aquí hay un hombre piadoso, aquí hay gente que conoce a Dios, que camina a Dios, que ama a Dios y que ama al prójimo, y que está invocando a Dios para que Él muestre su grandeza como juez. Porque de la misma manera que Dios se muestra como Padre misericordioso y amoroso, también Dios se muestra como juez. Engrandécete, oh juez de la tierra. Versículo 2 del Salmo 94. Y agrega, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo Jehová se gozarán los impíos? Los impíos se refiere a los que no tienen temor de Dios ni respeto de los hombres y que caminan y viven solo para sí mismos, sin importar cuánto daño le hagan al prójimo, sin importar cuánto quebranten la ley de Dios. El salmista pregunta en el verso número 4, ¿hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? El salmista está hablando aquí de vanagloria, de iniquidad y de gente que habla cosas duras contra Dios y contra su prójimo. ¿Hasta cuándo? Y luego en el verso número 5 agrega, a tu pueblo, oh Jehová, quebranta, y a tu heredad afligen, a la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la viuda, y dijeron, no verá, no entenderá el Dios de Jacob. Lo que está describiendo aquí es la actitud de gente egoísta, de gente explotadora, de gente violenta, que busca acrecentar su grandeza a costa de los demás, que busca acrecentar su ego y su falso sentido de seguridad y de grandeza personal, violando la ley de Dios y haciéndole daño al prójimo.
incluyendo, dice el verso 6, a la viuda y al extranjero. Matan y a los huérfanos quitan la vida. Eso nos hace pensar en la explotación de los pobres, nos hace pensar en el aborto, nos hace pensar en la indiferencia de los ricos contra aquellos que padecen violencia y contra aquellos que están desposeídos. Y la soberbia, la violencia y la impiedad y el amor al placer y al pecado, tan abundantes en nuestro mundo, están descritos acá. Y en el verso número 7 agrega, y dijeron, no verá Jehová, no entenderá el Dios de Jacob. En otras palabras, en su mente, en su corazón, ellos suponen falsamente que Dios nunca va a actuar, que Dios no va a responder. Pero Dios responde. Por eso el Salmo comienza refiriéndose a Dios como el Dios de las venganzas. Y comienza invocando a Dios diciendo, muéstrate, muéstrate en medio de tanta injusticia, de tanta impiedad, de tanta violencia, de tanta soberbia, de tanto quebrantamiento y violación de tu ley. Levántate, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra. Dios es juez. Dios es el Dios de las venganzas. En el verso número 9 nos hace reflexionar con estas preguntas. El que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? Esas son preguntas retóricas. La respuesta es obvia. No hay que pensar mucho para responder esas preguntas. Pero si Él hizo el oído, Él oye. Y si Él hizo el ojo, Él ve. Y el objeto de estas preguntas es hacernos pensar precisamente eso. Llevarnos hacia lo que es obvio, a lo que deberíamos de entender, a lo que debería ser claro para nosotros, pero que lo olvidamos por causa de nuestra soberbia. Verso número 10. El que castiga a las naciones, ¿no reprenderá? Óigame, y esto es interesante, importante, que nosotros lo entendamos y le pongamos atención en este momento, porque aquí está hablando de un Dios que castiga a las naciones. Aquí ya no está hablando de un castigo individual, personal, está hablando de un castigo internacional, de un castigo a las naciones. Y cuando miramos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, nosotros podemos ver traducidas estas palabras en realidad, en la realidad que estamos viviendo hoy, que están viviendo las naciones en este mismo instante. El que castiga a las naciones porque se han separado de Él, porque lo han abandonado, porque no lo han puesto en su agenda. El que castiga a las naciones, ¿no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? ¿No sabe Dios cuál es la cura para un virus? Claro que lo sabe. ¿No es Dios el que humilla a los gobernantes, aún a los más poderosos, a los que se glorían de su gran éxito financiero? ¿No es Dios el que hace que ese éxito financiero desaparezca en cuestión de semanas? ¿O a los que se glorían de sus grandezas humanas? Dice el verso número 11, el Señor conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Queridos hermanos, queridos amigos, esto es lo que tenemos nosotros que entender. Somos vanidad, somos nada. Nuestras buenas obras, nuestra religión, nuestra tecnología, nuestras finanzas, nuestra apariencia, el poder humano, la grandeza humana, absolutamente todo es vanidad. La Escritura lo dice por todas partes, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Somos vanidad, nosotros somos menos que nada delante de Dios. Uno imaginaría que el mundo sería conmovido quizás por un
por una amenaza nuclear o por alguna invasión internacional o alguna guerra internacional, pero el enemigo actual, el enemigo del momento, es un enemigo invisible, microscópico, que está paralizando al mundo entero, que está humillando al mundo entero, aún a los más grandes y poderosos. Porque el Señor conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Pero entonces el salmista expresa algo a lo cual nosotros debemos de aferrarnos. En el verso 12 dice: bienaventurado el hombre a quien tú corriges. Ese Dios de las venganzas que se menciona en el verso número 1 es un Dios que corrige. Su venganza no es una venganza pecaminosa, su venganza no es una venganza arrebatada, una venganza pasional como la de los hombres. Es una venganza santa, perfecta, contra la violación de su infinitamente perfecta ley. Y lo que Dios busca cuando azota al hombre con disciplina, con juicios, con castigos, con pruebas, es corregirlo. ¿Te vas a dejar corregir tú? ¿Vamos a ser corregidos nosotros? ¿Vas a invocar el nombre de Dios para pedirle: Señor, corrígeme, Señor, guíame por el camino eterno, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad y llévame por el camino eterno? El verso 12 dice: bienaventurado el hombre a quien tú corriges. Dios nos está corrigiendo. Dios te está corrigiendo. Dios está corrigiendo a las naciones. Dios está corrigiendo a las iglesias. Dios está corrigiendo a aquellos cristianos que menosprecian la iglesia. Hoy no tienes iglesia, quizá querrías tener, aunque hay algunos que están contentos de que no haya iglesia. Pero quiera Dios corregirte, porque bienaventurado el hombre a quien el Señor corrige y en tu ley lo instruyes. Bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. Vamos a hacer, queridos hermanos y amigos, de esto nuestra oración. Pedirle al Señor que nos corrija, pedirle al Señor que nos instruya. Yo sé que la petición más urgente que la persona sienten ahora que hay que hacer es que nos sane, que no nos enfermemos, que ayude a aquellos que están ayudando a los necesitados. Y ciertamente hay que hacer esas oraciones, pero la oración más urgente es que Dios nos corrija, que Dios nos instruya. Que aprendamos de todo esto. Que Dios guarde a los que están en peligro por ayudar a otros, pero que también los corrija a ellos. Porque nada se gana sacrificándose por otras personas si no vas a buscar a Dios. Si yo entrego mi cuerpo por amor de otros para ser quemado, y si doy todos mis bienes por amor de otros, pero no tengo amor verdadero, el amor verdadero que viene de Dios, nada me sirve, de nada me sirve. Eso vamos a orar dentro de un momento, que el Señor nos corrija. Ahora, el verso 12 está conectado al verso 13. El verso 12 dice: bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. Pero hay un objetivo en esa instrucción y en esta corrección. Se menciona en el verso 13: para hacerlo descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Para hacerlo descansar en los días de aflicción. En los días de aflicción, de prueba, de angustia, de incertidumbre, de dolor. Es cuando estas cosas, lo que está escrito en la Escritura, en la Biblia, lo que obtienes al orar a Dios, lo que obtienes al buscar a Dios, es lo que obtienes al arrepentirte y al creer en Cristo. Eso es lo que vale en el día de la aflicción. En el día de la aflicción, lo único que tiene valor en el día de la pérdida
de la desgracia, de la tragedia, del dolor, lo único que tiene valor es la presencia de Dios. Dice el salmista en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Lo que importa en el valle de la sombra y de la muerte es que Dios esté contigo. Pero no porque te lo imaginas, no porque lo deseas, no porque eso es lo bonito de sentir o de desear, sino porque de verdad Dios está contigo, porque te has arrepentido de tus pecados, has creído en Cristo, has venido a Él en arrepentimiento y caminas con Él y lo reconoces como el Dios de amor y como el Dios de las venganzas. Dice el verso 14, porque no abandonará a Jehová a su pueblo, no desamparará a su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Irás tú detrás de la justicia? ¿Reconocerás tú el juicio de Dios e irás detrás de la justicia? ¿Vas a hacer recto tu corazón delante de Dios, invocando su nombre en arrepentimiento y en fe, y conforme a la palabra de Dios? Eso es lo que tienes que hacer. En el verso 16 parece indicarnos que el que escribió este salmo era una persona que estaba sufriendo la violencia de los malignos, que estaba sufriendo la soberbia de los impíos. Porque él hace la siguiente pregunta. En el verso 16 pregunta: ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Obviamente el escritor de este salmo estaba sufriendo la violencia de los malignos y la iniquidad de los impíos. Y él reconoce, hace una confesión hermosa en el verso 16, en el verso 17, perdón, una confesión. La confesión de una realidad que él estaba viviendo en medio de la violencia que estaba padeciendo y de la persecución. Dice en el verso 17: si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Aquí tenemos a un hombre que recibe consuelo en medio de la persecución, en medio de la angustia, de la incertidumbre, de la violencia. Él tiene a alguien que lo ayude. Si no me ayudara el Señor, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Señor, me sustentaba. Aquí tenemos a un hombre que está siendo sustentado, a pesar de que él siente que está resbalando, siente que va a caer, siente que no va a sostenerse, no va a poder estar en pie, y el Señor lo detiene. Si el Señor no me ayudara, mi alma moraría en el silencio. Y cuando yo decía, mi pie se resbala, tu misericordia, oh Señor, me sustentaba. ¡Qué experiencia! Tú necesitas esa experiencia. Tú quieres esa experiencia. Yo la necesito, yo la deseo. Debe ser nuestra oración también. Buscar ese sustento, esa misericordia, buscar esa ayuda del Señor. En el verso 19 dice: la multitud de mis pensamientos dentro de mí. La multitud de mis pensamientos dentro de mí. Eso indica que esta persona estaba confundida. Venían tantos pensamientos. Esta es una época de muchos malos pensamientos, pensamientos de preocupación, pensamientos de depresión, pensamientos de tristeza. Estás preocupado porque quizás ya no tienes trabajo, estás preocupado porque puedes enfermarte, puedes contagiarte, quizás conoces a alguien que está enfermo, está contagiado, estás viendo las noticias y están llenas de malas indicaciones y muchos pensamientos dentro de ti. Tu familia, tus hijos, tu esposa, tu futuro, tu trabajo, tu casa, tu sustento, tu salud. Todo está en peligro hoy día. Y el salmista dice: la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Se juntará conmigo el trono de iniquidades
que hace agravio bajo forma de ley? Pregunta el salmista. ¿Se juntará conmigo el trono de iniquidades que hace agravio en forma de ley? O sea que ellos hacen agravios, hacen cosas inmorales en contra de la ley de Dios, las convierten en ley humana. Como casar homosexuales, como permitir la muerte de infantes en el vientre de su madre, como permitir que la gente diga que es de otro sexo cuando Dios la hizo de un sexo específico, como permitir la violencia, la injusticia. Todas esas cosas el Señor se las va a cobrar, va a pedir cuenta a los hombres. Y nos está dando una señal, y déjame decirte, es una señal grave para el mundo, pero es una señal leve frente a lo que realmente puede suceder. Verso 21 dice: se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas el Señor me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. El Señor Jesucristo dijo: temed no al que puede matar el cuerpo, sino temed al que puede matar el cuerpo y el alma echarla en el infierno. A ese temed. No temáis a lo que temen las naciones. Al Señor vuestro Dios, a Él temed. Él sea vuestro temor, Él sea vuestro miedo. Pero realmente Dios es un Dios temible. Si tú no caminas con Dios, si tú no te has arrepentido, si tú no vienes al Señor Jesucristo en arrepentimiento y en fe, si tú no vienes a la palabra de Dios, si tú sigues caminando tu camino mundano, lejos de Dios, Dios es temible para ti. Y el verso 23, el final del Salmo 94, dice: Él hará volver sobre ellos su iniquidad, los destruirá en su propia maldad, los destruirá Jehová nuestro Dios. El Dios de amor, el Dios de gracia, el Dios que es lento para la ira, el Dios que es grande en misericordia, también destruye a los pecadores, destruye a los rebeldes, a los incrédulos. Y tú no quieres ser uno de ellos. Tú no quieres ser destruido por Dios. No tienes por qué. Su mano está extendida, su misericordia está disponible para que vengas, para que te arrepientas. Y no solo los incrédulos que nunca se han arrepentido, los creyentes también. Los creyentes necesitamos arrepentirnos. Necesitamos decirle al Señor lo que le dijo el profeta Jeremías: vuélvenos a ti, oh Señor, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de las venganzas, Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de justicia y de santidad, a ti acudimos, porque sabemos, Señor, cuán temible es enfrentar al Dios vivo. Es algo indeseable, es algo terrible. Tu palabra nos dice, Señor, cómo los hombres, los grandes, los poderosos, los capitanes, los reyes, los pobres, los siervos, todos se esconden de la ira del Cordero, porque nadie la puede soportar. Tu palabra nos enseña: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero también tu palabra nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y tú eres un Dios de amor, de misericordia. Señor, ven y ten misericordia de nosotros. Ven, Señor, y trae tu ayuda, tu sustento, tu presencia. Ven, Señor, y trae arrepentimiento a los corazones, quebrantamiento, para que
No nos lamentemos solamente del sufrimiento físico o de la incertidumbre o de las finanzas o de la enfermedad, sino que nos lamentemos de nuestro pecado, de nuestra lejanía de ti. Y nos acerquemos a ti, que eres el que da la salud, que eres el que da la provisión, que eres el que nos da el pan de cada día. Tú que estás en el futuro, que sostienes el futuro, Señor, sé nuestra roca, sé nuestra confianza. Padre Santo, tu palabra lo dice aquí en este salmo, el salmista lo dice, lo expresa: cuando mi pie resbalaba, tu misericordia, oh Dios, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Sénos roca de estancia, sénos roca de refugio a donde podamos acudir continuamente. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Amén.